Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 1061-2015, resuelto por la segunda sala, y en este asunto se analizó, entre otros aspectos, si una persona en situación de calle debe solicitar a las autoridades que le otorguen servicios y prestaciones de los programas sociales a su cargo, o si por el contrario, dichas autoridades deben proporcionárselos de manera oficiosa, es decir, que no deban solicitarse. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos, comenzamos. Como les platicaba, una persona en situación de calle, con apoyo de algunos estudiantes, presentó un juicio de amparo en contra de diversas omisiones de autoridades relacionadas con servicios de salud, vivienda, educación, derecho a la alimentación y al trabajo, así como el reconocimiento de su derecho a la dignidad humana. La persona consideraba que era obligación de las autoridades proporcionarle, de manera oficiosa, las prestaciones y servicios que reclamaba, atendiendo al principio pro persona y a su situación de vulnerabilidad. Al respecto, la segunda sala determinó que los estados únicamente están obligados a promover las condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a los medios que les permitan ejercer dichos derechos. Esto, pues las personas deben satisfacer sus propias necesidades a través de su esfuerzo y trabajo, por lo que la única función de los estados debe ser aquella tendiente a fomentar las condiciones necesarias que les permitan obtener mejores condiciones de vida. Para platicar sobre este tema nos acompañan Manuel Rodríguez, de Derecho de la Universidad de León, Jonathan Mendoza, de Derecho de la UNAM, Elisa Romano, de Psicología de la Universidad Panamericana, Siria Barrón, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, y Rosibel Jiménez, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Ya me compartieron que es la primera vez que vienen a Derecho a Disentir. Platícame un poquito, a ver, Elisa, desde tu perspectiva, psicóloga, ¿qué te parece la sentencia en términos generales? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? En contra y ya directo, Bien, en contra, bien. pero y aparte preocupante, algo que en primer lugar, creo que es el término que más se suele usar para referirse a estas poblaciones es personas en situación de calle, cuando en realidad es un término que se queda corto. La calle no es una situación, el marco en el que se encuadra son personas en situación de abandono social o de exclusión, que es como el término más adecuado. Sin embargo, se ha tratado de pues caminar hacia allá para poder reconocer mejor la situación en la que están, que no es una situación que hayan decidido en el pleno uso de las libertades y del piso mínimo de derechos, sino que es una situación que es un abandono por parte del Estado al garantizar los derechos en general y por parte de la sociedad que los repele y los invisibiliza por estar en eso. Y por otro lado, también el que hablen que solo las personas en situación de calle son aquellas que duermen o que viven en la calle, cuando pues, o sea, ya también se conoce que son personas y desde hace mucho que viven de ella, ¿no? Es decir, que viven vendiendo, limpiando, aunque estén en los albergues, que incluso estando en los albergues, que son públicos o privados, no garantiza que tengan el acceso a ninguno de los otros derechos cuando es el piso mínimo de los programas que se están planteando. Yo estuve trabajando mucho tiempo creando un colectivo que trabaja con personas en situación de calle, he estado en las calles con las personas, he estado en los albergues y realmente uno se plantea el primer paso el llegar a un albergue cuando de que llegas a uno de que naces, a que estás en situación de abandono social, a que llegas a un albergue, realmente es una brecha enorme que no se están tomando en cuenta también las consecuencias psicológicas, fisiológicas que tiene el estar en esta o vivir en esta condición, porque incluso la serie de albergues o la serie de medidas y programas que ya hay, pues tampoco atienden a la población. En la Ciudad de México, en el 2016, creo que fue el último censo, 2017, formal, se contabilizaron cerca de 7,000 personas en situación de abandono social. Y no son ni siquiera cerca de las personas
que en realidad están, y porque se contabilizaron en su mayor parte de las que estaban en los albergues. Claro que es mucho más fácil hacerlo así. Y ya contando, o sea, ya haciendo las cuentas, el presupuesto que se designó aquí en la Ciudad de México para esa, o sea, ya sabiendo la cantidad de población, son alrededor de 33 pesos por persona para reinsertar a una persona en situación de abandono social. Lo cual es, pues, o sea, que bueno y chido que la Corte diga que están los programas y que pues solo falta alzar la mano y pedirlos, pero si los mismos programas no funcionan, si no hay una difusión, ya se entra en la persona, es como, bueno, yo no estoy de acuerdo por 1000 cosas antes, ¿no? No hay un piso mínimo de derechos, no se están respetando, están accesando, bla, 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 situaciones estructurales de inicio, pero si ya la tomamos como, ok, te la compro, tampoco funciona. Y esa, pues, es básicamente mi primer paso y mi primer argumento que quería compartirles. Tocas puntos súper interesantes. Sobre todo creo que es muy relevante que pongas sobre la mesa esta definición que es personas en abandono social, porque eso nos habla de muchísimas cuestiones y trae una carga muy importante sobre lo que debe representar la sociedad y sus obligaciones para los demás, ¿no? Entonces, seguramente regresamos en breve a eso. Jonathan, bienvenido a Derecho a Disentir. Platíqueme, ¿a favor, en contra, por qué? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y de entrada estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en contra. A ver. La resolución que tuvo la Corte fue un tanto interesante en el aspecto de que, pues bueno, sí se está proporcionando por medio de programas sociales, por medio de la Ley de Asistencia Social o la Ley General de Desarrollo Social, sí se están proporcionando estos programas, pero como bien lo comentaba la compañera, ¿cómo están funcionando estos programas? Entonces, estoy de acuerdo en el análisis que se hizo de que no se pueden otorgar de manera oficiosa, en tanto que vulneraríamos en cierto aspecto, debido a la interpretación que se está haciendo, vulneraríamos la libertad de las personas de decidir la forma en la que lleven a cabo su vida. Existen múltiples factores, como bien lo resolvió la Corte en su considerando octavo de esta sentencia. Existen factores macrosociales, macroestructurales, microestructurales y medioestructurales, por medio de más bien por los cuales una persona puede estar en una situación de calle. Los macroestructurales, como bien lo dice el nombre, son situaciones políticas, económicas, la migración del campo a la ciudad es una de las situaciones más complejas, y también tenemos al otro sector de la población, el sector de la población que está en situación de calle por un desvinculamiento de su familia, de su entorno social, que no es su opción, no fue opción estar en una situación de calle. Sin embargo, debido a este desvinculamiento, nos encontramos con una persona que está expuesta a ciertos riesgos que conlleva esta sociedad, ¿no? Y por último tenemos los factores microestructurales. Estos microestructurales son las personas que decidieron deliberadamente por libertad, por ideas, por una facilidad, incluso una idea diferente, el estar en esta situación. Personas que vulneraríamos si diéramos una resolución en la cual se otorgaran estos apoyos o estas prerrogativas de manera oficiosa. ¿Por qué? Porque ellos no lo están requiriendo. Sin embargo, estoy en contra en el aspecto de que lamentablemente no se están llevando a cabo los medios para solventar a todas estas personas. Ok, la resolución dijo, ¿sabes qué? No ampara ni protege, pero oye, te está levantando la mano, te está diciendo que necesita y que quiere apoyo, que ya no está siendo una persona en situación de calle porque desea estar en situación de calle, sino que está requiriendo del apoyo, y no estamos logrando la promoción de los derechos humanos como lo establece nuestro artículo primero, que en el ámbito de nuestras facultades, las autoridades deben de promoverlos. No le estás brindando la protección de los derechos humanos. Ok, le diste una resolución que en medio es factible desde cierto punto de vista, pero que no está ayudando a esta persona al final del día. Al final del día, esta persona sigue sin conocer cuáles son sus derechos, sin conocer a qué instancias recurrir y sin conocer cómo se pueda proteger a esta persona en situación de calle. Tienes toda la razón, sobre todo esta parte que comentas sobre la libertad personal, cómo entendemos el libre desarrollo de la personalidad, hasta dónde tenemos que mediar, ¿no?, entre este paternalismo estatal y la libertad personal, qué tanto podemos hablar de libertad cuando este concepto está aparejado al término de necesidad, ¿no? Y este debate lo podemos trasladar a muchas cuestiones súper interesantes, por ejemplo, el tema de prostitución, ¿no?, de maternidad subrogada, etcétera.
¿cuándo podemos hablar realmente de libertad? ¿Cuándo estamos en un contexto de necesidad que vicia el consentimiento de algunos de los individuos? Entonces, también seguramente vamos a regresar con esto. Estamos llenando la canasta de temas. Muchas gracias. Rocibel, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero hablar acerca de esto que es muy importante para mí. Las personas en situación de calle, personas en situación de vulnerabilidad. Realmente es un tema muy, muy complicado de platicar porque, pues, hablar de este tipo de personas requiere mucho conocimiento, requiere cierta preparación, ya que, pues, no estamos hablando de personas que tienen todo, sino que están realmente vulnerables y tanto sus derechos como ellos han sido violentados. Bueno, en esta resolución del amparo en revisión, yo estoy a favor y en contra. ¿Por qué? Porque, bueno, sí existen tales como los programas y también la ley de asistencia social, la ley general de desarrollo social, pero hace falta más difusión porque pues hay muchas de las personas que ni siquiera saben que existen estas leyes, ni siquiera saben que existen estos programas, ni siquiera saben cuáles son los requisitos que deben presentar para considerarse personas en situación de calle o personas vulnerables. Y pues aquí hay un gran ejemplo de que esta persona presentó un amparo y todo el proceso que vivió, o sea, siendo ella, siendo esta persona, más vulnerable todavía porque vienen ante las autoridades a exigir justicia, a pedirle justicia porque saben que estoy en una situación en la que requiero el apoyo, pero se le niega porque el Estado debe hacer cierta situación que pues a veces el Estado mismo con los trabajadores, todos ellos pues realmente no se enfocan en lo que debe desarrollar los programas. Hay muchos, como les mencionaba, ni siquiera saben que existen dichos programas, ni siquiera saben cómo se maneja. Hace falta más difusión de estos, más avance y un poco más de conocimiento de las personas que realmente tienen a cargo estos programas para llevarlos a la práctica. ¿Por qué? Porque hay personas, si vamos a cualquier centro o vamos a cualquier lugar, encontramos donde quiera personas, a veces hasta familias, donde todos ellos están extremadamente mal y están siendo violados sus derechos, tanto de la educación, tanto de la salud, tanto de la seguridad social y entre muchos otros. Y pues aquí la Corte pues dice, sí, sí están los programas, sí, están los programas, ok, sí, padrísimo todo, pero hace falta más difusión, hace falta más humanidad tal vez, porque pues nosotros como seres humanos a veces vemos diferente forma a las personas en situación de calle. También han sido tachados de que son rateros, son diferentes cuestiones, ¿no? Pero es que en su estado que se encuentran es difícil buscar más allá. No estoy justificando de que tengan que hacer cosas indebidas, pero considero que para ellos también debería haber mayor difusión. Muchas veces ellos ni siquiera tienen, bueno, de hecho en esta situación ni siquiera tienen acceso a las televisiones, ni siquiera tienen acceso al internet, ni siquiera tienen acceso a una... Ok, pero hay muchas cosas que tú también como gobierno también puedes hacer para implementar de que no haya ese tipo de cuestiones, de que no haya más personas en situación de calles. Cada persona en situación de calle tiene una historia, cada persona tiene algo que contar referente a por qué llegó ahí, por qué está ahí y qué es lo que está pasando. Y tú como gobierno, tú como jurista, ¿cómo vas a contrarrestar esa situación? ¿Qué es lo que vas a hacer para que ya no más personas, ya no sigan incremento en esta situación? Y considero que pues debería haber mayor difusión de las leyes y a través de esta pues se expidieron las leyes de asistencia social y deberíamos hacer más uso de ellas y también de la Ley General de Desarrollo Social, que es muy importante y yo digo que en sus artículos vienen muy establecidos, pero nada más que hace falta mayor difusión para estas personas. Ok, me parece muy interesante lo que comentas. Dos puntos que resalto, el tema de difusión y el tema de estigmatización.
Me parece fundamental porque sí, muchas veces desde el privilegio tiende a generarse este tipo de generalizaciones, ¿no? Ridículas y sin sustento y asemejamos a estas personas en condiciones de vulnerabilidad con vicios, con delincuencia, etcétera, cuando no, el contexto es mucho más complicado de eso. Muchas veces perdemos de vista que es un país con 60 millones de pobres, ¿no? Y creemos, desde nuestro privilegio, desde nuestra burbuja, que se trata de una minoría. La minoría a la que siempre tratamos de llevar a la periferia, ¿no? En este fenómeno de gentrificación que vemos en las ciudades, porque no nos gusta ver, como ciudadanos de clase media o de clase alta, no nos gusta ver a las personas en calle, no nos gusta que invadan nuestras calles. Se ha puesto también en redes sociales, ¿no? Mucho este último tema de arquitectura anti-indigentes, ¿no? Para evitar que tengan espacios en los cuales ellos puedan dormir o puedan pernoctar, les complicamos la vida, eso buscando alejarlos de nuestra vida diaria. Entonces, también vamos a regresar a esto que me parece fundamental. Siria, bienvenida a Derecho a Disentir. Qué bueno se está poniendo el debate. Platícame, ¿qué opinas? Hola, yo de entrada estoy en contra de la determinación que hace la segunda sala. Me parece que desperdicia una gran oportunidad para un tema tan fundamental. Pocas veces, si no es la primera, tenemos a una persona en una situación de abandono social, en una situación de calle que tiene el privilegio de llegar a un amparo en revisión, en donde se involucran las autoridades y se hace un análisis, ¿no?, de cuál debería ser el proceder respecto de estas circunstancias y múltiples violaciones a derechos humanos. Si bien se ha señalado que estas personas son un grupo vulnerable, o sea, tenemos que tomar en consideración que cada persona sufre una violación múltiple a sus derechos humanos. O sea, no es solo un derecho humano que se está siendo violado, sino son muchísimos, y es increíble que, en mi parecer, reducen totalmente la solución en un aspecto muy jurídico y muy de, ahí está la solicitud, atiéndanse a la solicitud, y yo como, ¿dónde está todo lo fáctico, no? O sea, creo que debe haber un análisis fáctico previo a la solicitud, o sea, qué circunstancias existen como para garantizar ese acceso o ese involucramiento, y que pueda esa persona efectivamente poder saber de qué consiste esa solicitud, qué le garantiza esa solicitud, cómo puede completar dicha solicitud, cuál es el proceso a seguir de dicha solicitud, y posteriormente la Corte ni siquiera hace ese análisis. Y lo segundo dice, está tu solicitud, pero tampoco analiza qué garantiza dicha solicitud. O sea, nada me asegura que por presentar mi solicitud yo voy a tener un cumplimiento a mis derechos humanos. Entonces, creo que se enfoca mucho en un aspecto jurídico y reductivo al momento de hacer esta determinación, y dentro del aspecto jurídico igual encuentro fallas. Entonces, como que digo, en el aspecto fáctico me fallas completamente como tribunal máximo, y donde la interpretación y el precedente que tú determines es fundamental para el actuar y sobre todo para la protección efectiva de derechos humanos a personas tan vulnerables y que pocas veces tienen esta oportunidad, y tú lo desperdicias en un aspecto reducido, muy jurídico, en un escape, donde ni siquiera tomas a consideración ciertas leyes y los objetivos principales de esas leyes. O sea, el reducirlo a tu obligación es presentar tu solicitud. Bueno, también el objetivo de esta ley justo es lograr una incorporación a una vida plena y productiva. Entonces, ¿cómo no mencionan ese tipo de...? Digo, es el artículo primero, antes que los otros artículos que citaron, ¿no? Entonces, creo que desde un aspecto jurídico dejan mucho a desear. El aspecto de qué es la libertad y el respeto, o sea, ¿cómo puedes garantizar esa libertad si ni siquiera estás consciente o hiciste el análisis de que esas personas conozcan y puedan ejercer esa libertad de, si quiero entrar a este programa, tengo que hacer estas cosas? O sea, hay personas que ni siquiera conocen de esos programas. El papel de organizaciones de la sociedad civil o algunos otros actores que generan un impacto muy positivo en ayudar a este tipo de personas, me parece que es fundamental, y tampoco es algo que se considera. O sea, me parece muy, muy reductivo, y por esto voy totalmente en contra de la resolución. Creo que faltaron muchos aspectos a analizar, y es parte de que olvidamos esas cosas fácticas, esas cosas de
el análisis de fondo. O sea, no es de si tengo o no la solicitud, el chiste de mi queja, de lo que te estoy presentando es que me estás violando mis derechos de momento a momento porque estoy en una situación en la que si tú no me ayudas, Estado, ¿cómo quieres que yo empiece a ser productivo? O sea, no me puedes decir que justo porque esa determinación y productividad que corresponde a cada persona, yo no puedo acceder a esa productividad si no tengo mínimos establecidos y que sí son tu obligación. Entonces, este deber de garantizar implica acciones positivas que justo generen un impacto en la vida y no decir, bueno, ahí tienes tu solicitud, búscate una forma de entrar a tu programa, porque la exigencia es todas las medidas apropiadas para proteger a los derechos humanos. Entonces, desde el aspecto jurídico igual encuentro una falla terrible porque para mí todas las medidas apropiadas pues son todas, entonces implican más análisis que el artículo establece esto, está tu solicitud, preséntate. Y paradójico que es una persona que está en un amparo en revisión levantando la mano de estoy en situación de calle, ayúdame, me estás violando todos mis derechos humanos y aún así es como, no, pero sí, está tu solicitud ahí. O sea, no hay nada que, ni el amparo en revisión ni la segunda sala ni siquiera en esa forma segura de garantizarle los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que es lo que me parece sumamente grave, que no sé qué entonces qué más se necesita, salvo la solicitud que así lo establecen, como para realmente recibir el apoyo que están solicitando, ¿no? O sea, creo que la segunda sala se va por la tangente y busca el escape fácil, sin un análisis completamente jurídico ni tomando en consideración un aspecto fáctico. Maravilloso. Lo que comentas es increíble. Tocas un tema fundamental, que es el tema de judicialización de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces, quiero hacer una anotación ahí, pero se nos está yendo el tiempo. Todavía nos falta la introducción de Manuel, ver qué opina de esta sentencia. Entonces, esto está increíble, como podrán ver en casa. Hay muchísimos argumentos que analizar. Empezamos a detectar un cierto trasfondo de desencuentro con lo que nos dice la sentencia. No se vayan, esto lo analizamos en el segundo bloque de Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos en pleno debate porque Siria puso muchísimos temas interesantes sobre la mesa. Judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. La mera enunciación, como bien comentabas, de N cantidad de instrumentos normativos que protegen a las personas, eso no es judicializar, eso no es proteger, y si no los aterrizamos no nos sirve de nada una sentencia con 300 páginas de contenido normativo cuando a la persona le estamos dejando en la misma situación de vulnerabilidad. Y de sus primeras intervenciones veo esto, ¿no? Que todos decimos, le quedamos a deber a la persona. Como bien comentas, se trata de un caso de litigio estratégico en el que estudiantes traen el problema a la mesa y lo único que le decimos es, pues ahí están las normas, ¿no? Entonces parece que empezamos a detectar que se pudo haber hecho más. Manuel, bienvenido a Derecho a Disentir. Platícame un poquito qué te pareció la sentencia, a favor, en contra, ¿por qué? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por mi parte, yo también estoy en contra, porque como usted lo menciona, le quedamos a deber mucho a la persona, porque los jueces, en lo que es el amparo, hacen entrever que el Estado a veces necesita, por su capacidad económica, no puede ayudarle a esas personas. Pero yo, a mi consideración, veo que sí se enfoca en otros aspectos, como hace unos años que sí podían darle dinero a los ninis o a los estudiantes, pero ¿en qué se gastaban ese dinero los estudiantes? O sea, ¿cómo para eso sí hay fondos y para ayudar ahora sí que a este cierto sector que es más vulnerable? Dicen, ay, no hay estructura, no existe la capacidad económica de ciertos estados para fomentar a esas personas para que se levanten, pues, o sea, continúen la vida como uno, que es llevar los estudios, una comida y una vivienda digna. Porque en los tratados internacionales que están sobre o a la par en la Constitución, ¿qué nos antepone? Que todos tenemos derecho a pues, una vivienda digna, a la salud, a la educación, al trabajo, ¿no? Entonces, eso fue, como se me hizo una parte que el juez omitió más, se fue más del lado del Estado y puso más pretextos en este caso, el indigente.
Otra cosa que dice que las garantías positivas, que son que el Estado, pues en esta manera, ya tiene las condiciones, ¿no? Está poniendo las condiciones que son las leyes, uno debe de apegarse a la norma para hacer valer los derechos, pero también en este caso, porque en este caso están los adultos mayores, que ellos también no tienen la propia facultad en ocasiones por la salud de hacer esa solicitud, porque a veces los procedimientos los hacen muy tediosos o muy largos, o con tecnicismos que a veces ellos no comprenden. En este caso, que con el indigente es obvio que no va a entender los mismos tecnicismos que le dice un juez, porque se supone que es un derecho que tenemos, ¿no? A tener un juicio que es de forma rápida y que sea congruente, pues, o sea, el juez debe de analizar, de decir, ok, esta persona no puede por diferentes circunstancias, y como ya lo habían mencionado, por su modo de vida, que en este caso no podemos indagar si está en la calle por culpa de su familia o porque en algunas ocasiones no se dejan ayudar. O sea, ellos se quieren quitar de obligaciones al decir, ay, no sabes que los impuestos están muy largos, o sabes que yo no quiero estas obligaciones, porque en este caso también en esas personas se encuentran delincuentes. Ok. Entonces, en ese aspecto yo estoy en contra ante la resolución que tomaron los jueces. Ok, me parece que tocas un punto súper interesante, sobre todo garantías positivas. Lo menciona la sentencia en este argumento que se suele utilizar para entender tanto el principio de progresividad como el de no regresividad, de decir, bueno, el ejercicio de los derechos fundamentales no los podemos entender en términos absolutos de todo y nada. Bueno, la situación de abandono social sí es una situación muchas veces de todo o nada, ¿no? Y toda la fundamentación que tenemos en nuestro nuevo Estado social constitucional es el entendimiento de que hay derechos inalienables a las personas y garantías mínimas que constituyen su dignidad. Y aquí lo estamos aparejando, la garantía de esos derechos al rellenar un formulario y llevarlo a determinadas instituciones que, como bien dices, mi hermano, pues mi preocupación es comer y tener dónde dormir, no llenarte el formulario B12 que tengo que llevar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en un proceso, como bien dices, que puede tomar años, ¿no? Hay algunos discursos que lo dicen, el hambre no espera a este tipo de actuaciones por parte del Estado. Parte fundamental que es el apoyo a grupos vulnerables por determinadas sectores del gobierno o algunos partidos políticos que simpatizan con esa idea y que también se ha tocado una idea que la voy a dejar sobre la mesa por si la quieren retomar en alguna de sus intervenciones, que es la promoción de la renta básica universal. Se ha ocupado en algunos países, se ha dicho que está bien, hay gente que está en contra, pero por ahí vaga la idea de que tenemos que fijar un mínimo de ingreso vital para todas las personas, independientemente de su condición social, de si trabajan, de si no, para lo que lo vayan a utilizar. Entonces, si quieres, vamos contigo, Elisa. ¿Querías comentarnos algo? Sí, igual y voy a empezar incisiva, pero me gustaría que alzaran como su manita o dijeran si han platicado o han tenido contacto algunas de las personas que están aquí, y ahí en el estudio ya tú me dirás cuántas alzaron la mano, de cuántos han tenido contacto realmente con una persona en situación de abandono social. Han estado creando comunidad por allá. Nada más yo Me da levanté mucho la gusto mano, ¿eh? Nadie. varias y que allá seguro también, y es una pregunta también para las personas que nos están viendo, porque creo que eso finalmente es lo que nos hace preguntarnos y entender este tipo de sentencias o no. Me encantó lo que dijo Siria sobre que se perdió una gran oportunidad para sentar un precedente. Si de algo, bueno, no es que de algo sirvan, ¿no? Sirven para muchas cosas, obviamente, los amparos, pero si de algo colectivamente sirven los amparos, que no nada más se reduce al caso que salvó, es que dan un precedente para poder abordar y voltear a ver esas poblaciones, casos como el derecho de las trabajadoras, los derechos laborales de las trabajadoras del hogar que hoy son reconocidos, así inician, con un amparo y en un periodo súper rápido, o sea, de 20 años de lucha, en los últimos 2 años, en el caso de las trabajadoras del hogar, se logró el reconocimiento e incluso un programa piloto para atenderlas. Entonces, creo que es importante y mucho más en estos casos de situaciones de vulnerabilidad, donde no hay ningún esquema, no hay un presupuesto establecido que podamos, que se pueda entender de manera completa o pues sí, como muy bien alimentada. Este tipo de cosas creo que sí es importante recordar.
La otra que quería decir, y por qué les preguntaba eso, es que nosotras también como personas tenemos una serie de prejuicios acerca de las personas en situación de abandono social. Yo te decía, por un lado, decíamos, no, es que creemos que todas, o que la mayoría se drogan, o que la mayoría bla, 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 bla. Pues es que realmente hay muchas que sí. O sea, yo estaría negando la realidad al decirte que no, todo, o sea, eso solo es un estereotipo, la mayoría no son así. No, claro, pero no lo importante no es decir si sí o no se drogan, si sí o no tienen que delinquir, sino por qué están obligadas a hacer, por qué están orilladas a hacerlo más que obligadas, perdón. Y bueno, en algunos casos obligadas, ¿no? ¿Por qué vemos más hombres que mujeres? Y eso no quiere decir que haya más hombres porque es algo que es de más vulneración para los hombres, sino que no hay tantas mujeres porque las mujeres, en cuanto tocan la calle, las capturan para procesos de trata de personas. Claro. Entonces, este tipo de cosas es importante que más que decir, no hay que estereotipar. A ver, hay una realidad, pero ¿cuáles son los antecedentes de esa realidad o por qué está haciendo esa realidad? Y por otro lado, también hay otras cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, realmente creo que nada más el 13% de los censados en la Ciudad de México no tenían algún grado de estudios escolarizado. Solo el 13%, o sea, creo que el 30 o algo así por ciento tenía incluso preparatoria y preparatoria de estudios superiores, medios superiores y superiores. Entonces creo que tenemos de un lado y de otro al tratar de acercarnos a la población, no sabemos, no tenemos como todo este tipo de cosas. Y yo creo que más que decir una persona en situación de calle, una persona en situación de abandono social, no podría entenderlo, sí podría entenderlo, ni siquiera yo, ni siquiera nosotros, o bueno, a lo mejor ustedes sí porque son versados en el lenguaje de derecho, pero podríamos entender una sentencia de la Corte si no fuera por el trabajo de colectivización del conocimiento y poder, ni siquiera conocemos el grueso de la población a profundidad nuestros derechos, por qué están así, por qué no, cuáles son las facultades del Estado en cuanto a los derechos humanos, que son 4 palabras fáciles y que ni siquiera todas las personas conocemos. Entonces, creo que sí es importante, por un lado, entender los estereotipos y este tipo de cosas al momento de acercarnos de una u otra, de un otro lado, y que también al momento de hacer, tengo una amiga que dice que les falta calle a las personas que escriben las leyes y a los que escriben los artículos, porque en ese sentido está muy chido que están los albergues y está todo, pero me parece como justo que siempre está versado, ¿no? De siempre y cuando cumplan las condiciones del programa social. Una de las limitantes del albergue, de los albergues, que les digo que es el primer paso para el resto de los programas, es que tengan buena conducta, que no sean violentas, que no consuman sustancias. ¿Cómo haces que una persona que lo único que ha hecho para poder sobrevivir es tener cierto consumo de sustancias, de la noche a la mañana ya no? Una persona que tiene que defender sus propias pertenencias en la noche porque entre otras personas que están en su condición o diferentes se las quieren quitar, que no sea agresiva, que no sepa, tenga la suficiente asertividad, inteligencia emocional para no accionar. Entonces es importante que pues justo recordemos que pues está muy bonito y está todo, pero no estamos contemplando ya las dimensiones de la persona al momento de hablar de este tipo de cosas. Y por último, justo hablando de la parte de la discriminación y que tú comentabas de la arquitectura hostil, que es algo que es una realidad y es hasta una tendencia en la arquitectura, pues es el mismo dinero. Hay permisos, esos permisos se conceden por una autoridad. O sea, y la misma autoridad, a veces son edificios de gobierno los que están hechos con esta arquitectura hostil. ¿Por qué ese dinero que invertimos o esos permisos que damos no los damos mejor para promover los procesos de reinserción? ¿Sabes qué? Pues órale, vas a poner tu obra, vas a poner esto, pues no, en lugar de, no te voy a decir que a lo mejor pongas colchones, porque eso sería de alguna manera también perpetuar estas condiciones, pero sí tienes esta obligación de hacer esto, o haz esto otro, o sea, o no sabes que no lo hagas así, vamos a venir a capacitar, vamos a venir a informarles sobre los programas que ya existen, ¿no? Entonces creo que sí es importante apuntar, esas son algunas de las cosas que yo quería decir, y ya nada más regresando rápido al tema de derechos humanos, que es, a ver, o sea, sí, el Estado tiene estas obligaciones o estas, pues sí, facultades de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Y entonces la Corte, la sentencia de la Corte está versada desde el mundo mágico de ya estamos todos con los derechos mínimos.
para que entonces, entonces ya, ahora sí, nada más el Estado tenga que aproximar vías, que ahora sí el Estado pues nada más tenga que la persona acercarse para que yo proporcione estas cosas. Hay suficientes lugares en los programas, hay suficiente dinero en los programas, y no es así. O sea, el Estado ha fallado en todas y cada una de esas facultades, y por eso hay una brecha de desigualdad enorme que da lugar a que siquiera existan en la cantidad en la que existen estas poblaciones en situación de abandono social. Y por eso, así ya al final que decía como no, pues es que no podemos atentar contra la libertad y por eso no se los podemos dar directamente, lo tienen que pedir. Y es como, pues sí, hermano, pero si tienes todas estas otras condiciones que anteceden a la libertad, que es el piso mínimo necesario que se necesita, que es indispensable, perdón, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, estamos jugando al ciclo sin fin y no estamos cumpliendo finalmente, pues ni con ninguna, ni con dos, ni con tres, ni nada. Y por último, el Estado también tiene la obligación de tener el plan financiero o el plan de gasto económico, no sé cómo decirlo, sustentar estos programas. Y si o sea, no puedes decir que no hay dinero porque no estás administrando también mal o no estás administrando de manera suficiente. Ese no es mi problema. O sea, yo no puedo salir a decirle a una persona en situación de abandono social, ¿sabes qué? Es que no hay dinero. Entonces tienes que seguir aquí en la calle. No hay dinero porque no te di las oportunidades de trabajo, no te di acceso a una vida digna, no te di todos los derechos y además no hay lana para poder. Entonces, pues nada, creo que esas son las cosas que quería señalar. Muchas gracias. Jonathan. Pues, como lo comentaba, me parece una sentencia en la cual estoy medianamente de acuerdo y, de hecho, los puntos en los que estoy en desacuerdo son los puntos tocados por los compañeros y compañeras. Y es sobre todo lo que mencionabas ahorita, Elisa, el hecho de que no existe, o más bien sí existe, un Plan Nacional de Desarrollo Social. Y este Plan Nacional de Desarrollo Social está vigilado por el Consejo Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Desarrollo está previsto en la Ley General de Desarrollo Social y la finalidad de este consejo es el llevar a cabo una evaluación de cómo se están implementando y cómo se están llevando a cabo estos programas sociales para ver cómo se están administrando. Y entra mucho en juego la justicia distributiva y es uno de los argumentos que utilizó la Corte para emitir esta sentencia, ¿no? Si damos a todos, el problema es que no nos va a alcanzar el dinero para proporcionárselo a los, en este caso, 126 millones de habitantes que somos en el país. Los 126 millones de habitantes que somos en el país no necesitamos ese apoyo, se necesita focalizar. Pero ¿qué está haciendo? Y es aquí el problema. ¿Qué está haciendo tu Plan Nacional de Desarrollo que no está logrando llegar a los puntos necesarios? Se están haciendo, como anteriormente lo comentaron en un programa, se está haciendo círculos de cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Estamos viendo una desigualdad social. Entonces, tu Plan Nacional de Desarrollo Social no está funcionando. No estás invirtiendo el presupuesto de la manera en que lo deberías de hacer y tu Consejo de Evaluación de Desarrollo Social no está funcionando porque no está evaluando de manera adecuada a las personas. Si bien, y uno de los argumentos que se escribió fue el no podemos ir a tocar a cada puerta y decir, oye, ¿cómo estás viviendo? Sí, es cierto, no puedes ir a cada puerta, pero sí puedes llevar a cabo un plan para que personas salgan a las calles, estos trabajadores sociales salgan a las calles a buscar a todas estas personas, porque, y aquí es un punto muy importante, la finalidad, en el ámbito de sus competencias, las autoridades deben de proteger, promover, fomentar y prever las violaciones a derechos humanos. Y es aquí donde estamos fallando. No estamos previniendo las violaciones de derechos humanos, estamos reparando. Entonces, en esta prevención, lo que más me parece viable es que, vamos a darles a estas personas, vamos a implementar una forma en la que sepamos quiénes quieren desarrollar su vida de manera libre. A ver, yo, ¿sabes qué? No necesito absolutamente nada de ti, estoy en esta condición, pero me voy a poner no sé, vemos personas en situación de calle en la central de abastos, pero que están cargando costales, que dicen, ¿sabes qué? Dentro de un mes voy a tener un cuartito y voy a seguir superándome. Y les resulta hasta insultante el que tú les ofrezcas un albergue. Estas personas no les vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque es su decisión. Pero las demás personas, como la persona que promovió el amparo, te están exigiendo el que tú actúes.
y te vas a deslindar de la responsabilidad únicamente diciendo, es que no presentaste tu solicitud, es que esta persona no conocía que se tenía que presentar una solicitud. Tu promoción y tu prevención van de la mano. Estás promoviendo los derechos humanos porque por medio de televisión y de radio, sí te das cuenta que esta persona no tiene ni televisión ni radio, ¿verdad? Te das cuenta que necesitamos una forma más focalizada, una forma más directa de llegar a estas personas. Porque si no lo hacemos de esta forma, llegamos a estos extremos, a los extremos en los que se deslindó la Corte, se lavó las manos y dijo, ¿sabes qué? Hago un estudio somero, un estudio básico, desde un punto de vista únicamente jurídico, el por qué no te lo puedo dar. No. Ok, entonces ya no hago nada, me quedo con mis instancias, me quedo con el ve y a ver quién te informa acerca de esto. No, y es ahí donde no hubo se violó el principio de exhaustividad. No se llevó un análisis exhaustivo por parte del juzgador al momento de emitir la sentencia, porque no previno y no resarció el daño. No dijo, ok, no te lo puedo conceder, no puedo decir que hubo una violación de derechos, pero sí te voy a dar una información, sí voy a ordenar a las autoridades que me demandaste que te informen acerca de todos los derechos que tienes y de todas las formas y vías de acceso a estos derechos. Se te va a dar un acompañamiento en este proceso porque esa es mi responsabilidad como Estado. Tú que lo necesitas, ya lo vas a tener y a partir de este momento vas a ser protegido por los derechos humanos. Esa es mi forma de ver las cosas. A mí me parece fundamental lo que estás comentando. De todos los puntos que están diciendo, se abren 3,000 más que son igual de interesantes. El tema de representatividad, el tema de cómo estos grupos vulnerables no representan un beneficio en términos políticos para los partidos. Entonces, ¿cómo se generan políticas públicas cuando ellos no ven un beneficio para las siguientes elecciones, ¿no? Ahí es la importancia de quién toma las decisiones de las políticas públicas, cómo acompañarlos, como bien lo mencionas. Lo decían hace rato, ¿no? Se necesita calle y lo decimos en todos los aspectos. ¿Cómo necesitamos que nuestros gobernantes entiendan el México que se vive fuera de las cámaras, fuera de las autopistas y de los automóviles, sino en el transporte público, en las situaciones de vulnerabilidad? Están tocando temas fundamentales. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes tres para que me compartan su opinión en este debate y cerramos con una pequeña votación, aprovechando que son 5 como en sala, para ver cómo quedaría esto. Yo soy Alejandro Telles, esto es Derecho a Disentir. Creo que ustedes en casa, como yo, se están quedando con muchísimas cosas que pensar. Es un problema al que le tenemos que dedicar tiempo y vale la pena que lo sigamos analizando. No te vayas. Estamos en el tercer bloque de Derecho a Disentir. Se nos está acabando el tiempo, como esperemos también que ya se nos esté acabando esta pandemia. Mientras tanto, sigamos tomando precauciones, usando el cubrebocas, y cuidando a nuestros seres queridos. Cuando les toque por el esquema de vacunación acudir, pues hagámoslo. Es más que una decisión personal, es para cuidarnos a todas y a todos. Pero ahora sí, regresando al tema que nos inmiscuye, que es la sentencia, y agradeciendo de antemano nuevamente la cantidad de argumentos que están poniendo sobre la mesa. Elisa, creo que el tema que tocas de perspectiva de género me parece fundamental y a veces podemos perder de vista eso, ¿no? Todo problema social necesita ese punto de vista y la perspectiva de género que nos amplíe este panorama, ¿no? Tal vez, si no lo ponían sobre la mesa, podemos haber estado discutiendo y de repente dice, este dato se tiene que interpretar con perspectiva de género y cómo viene aparejado con otros problemas como la trata de personas. Muchas gracias. Manuel, platícame. Pues me resulta muy importante todos los puntos que han tocado, porque sí, como que amplían el panorama para decir un sí o un no. Pero en este caso, en la participación que tuve hace rato, se me pasó mencionar que también el juez omitió lo que es el principio pro persona, que es muy importante ante un juicio, que debes de ver los intereses o la ley que le favorezca a la persona, ¿no? ¿Por qué? En este caso, yo considero que debes de tocar ese tema al estar en los tratados internacionales, porque conforme ha pasado el tiempo, se ha reformado la ley. En el 2008, hacia atrás, hubo muchas inconsistencias, hubo muchos agravios. Entonces, en este caso, ahorita la problemática social viene siendo lo que son los indigentes, porque ya son mayoría. O sea, yo en lo general, yo considero que todos en la vida hemos visto algún indigente o hasta un amigo que dijimos, no manches, él iba conmigo en la primaria y ahorita míralo, está en las calles en ocasiones por lo que son las drogas, ¿no? Qué fuerte. Porque las drogas sí te acaban, en este caso te bloquean totalmente y tú crees que es lo mejor por una simple sensación. Otro tema que han tocado es
cómo el Estado es muy inconsciente al decir, ¿sabes qué? ¿Quieres algo? Solicítalo. Si quedas, qué bien. Y si no, al carajo, a mí no me interesa. Entonces, a mí eso se me hace muy, muy inconsciente, porque también como para las becas, sí, pues sí las sueltan luego, luego, y son muchas las personas, es mucho el dinero que se despilfarra y que perdemos las personas. O sea, porque como es muy conocido, el Estado no te regala nada, son tus propios impuestos. Entonces, ¿cómo con eso vas a ayudarle a las personas que tienen una casa o de perdiz tienen un sueldo, les vas a dar más, y a una persona indigente que no tiene ni siquiera para, no, o más bien no sabe si el día de mañana va a comer, no le puedes, como cada quien dice, hacer una brigada para que salgan a las calles porque les falta barrio, como están diciendo, salir a las calles y decir, ah, mira, esta persona te podemos ayudar, ¿qué necesitas, no? O sea, o uno mismo hacerles la solicitud de llenarlo como a los abuelitos, que a veces pueden mandar a, no sé, a sus hijos, a los tíos o así, ¿no? Para que ellos mismos le hagan la solicitud, pero un indigente, ¿a quién tiene? ¿Y quién ve por O ellos? sea, ¿Quién? puede que tenga amigos, pero están igual, no comprenden, no entienden. Y como dicen, si hay difusión, si están los programas, están las leyes, pero ellos no tienen televisión, no tienen radio, no tienen teléfonos. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo está la dinámica para ejercer sus derechos? Porque son derechos fundamentales que tenemos, que nos tiene que reconocer en este caso el Estado mexicano, porque nos los hemos ganado. Somos una población. Entonces, si el Estado no está para ayudar a toda la población y nada más a un sector, entonces, ¿para qué elegimos diputados? ¿Para qué en este caso en los municipios a regidores? Si no van a ver por nosotros, van a ver por la señora que le falta una lavadora, o en este caso, supuestamente, comprar artículos para una persona y quedarse con el dinero. Claro, claro. Y creo que este Entonces, tema que sí, estás tocando me parece fundamental porque creo que reflejas un poco de lo que sentimos al analizar la sentencia. Y lo que veo en sus puntos de vista es el tema de, ay, le faltó algo. Y creo que es esto que tocas. Sentimos que la sentencia no acompaña ni es empática con la situación, en este caso el quejoso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, no mediaron el principio por persona en favor de él, nada más se fijaron en el Estado. Ay, es que el Estado puede que no tenga la capacidad económica y la infraestructura para llevarlo a cabo, para decirle a cada persona, oye, ¿sabes qué? Aquí está un apoyo, ten tal dinero. Pero si tienen, como ya lo había mencionado en puntos anteriores, para malgastarlo en otras, como pues en construcciones, como por decir la estela de luz, que es lo que traen varios partidos de que se malgastó y se despilfarró el dinero en eso, pero no te fijaste en los sectores más dañados, que es la sociedad. Claro. O igual con la arquitectura que dice anti-indigentes, o sea, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué malgastar el dinero en eso? Mejor démosle el dinero a quien lo necesita. Ajá, lo necesitan, como ahorita en esta pandemia, ¿qué fue lo que se quedó, más bien se dejó entrever? Que no estamos preparados y cuando más que el Estado no nos va a ayudar, porque de ninguna manera recibimos apoyo. Claro. O sea, nada más decían, sí, que te van a ayudar con el agua, con la luz y con esto. Realmente no. Son más personas las inconformes que las que quedan conformes con la actuación del Estado por los favoritismos que tiene. Siria, ¿tú qué opinas? Yo encuentro varias opiniones aquí. Creo que también mucho de lo que hemos hecho es como discutir de si los programas sirven o no sirven y que no hay información. Digo, no quiero hacer menos esos argumentos, creo que son muy, muy valiosos, sobre todo para la efectividad de los derechos y una garantía efectiva. Pero creo que en el asunto, el que estamos analizando, de entrada ni siquiera llegamos a ese análisis. O sea, por ejemplo, sí se menciona la falta de capacidad del Estado y que por eso hay que establecer ciertos requisitos y ver que se cumplan con las condiciones objetivas y que es la libertad de la persona la que va a llevar a cabo ese acercamiento. Pero, pues, ¿de qué capacidad económica podemos estar hablando si ni siquiera hemos garantizado la parte previa a la solicitud? Antes, digo, en la solicitud o no a los programas, y si existe, o sea, que es evidentemente que sí existe una violación de los derechos humanos, se nos olvida, y desde un aspecto jurídico, que si hay acciones específicas en un sentido de promoción, de previsión,
de este tipo de circunstancias y de prevención, que como bien mencionaba Jonathan, estamos tratando de un aspecto de reparación, cuando podríamos hacer muchas cosas antes. Y entonces en este punto es donde creo que le dio miedo a la segunda sala entrarle de fondo al asunto, ¿no? O sea, como que encontró repito, este escape y dijo, no, pues ahí que sí está su solicitud, pero no analizó nada, entonces ni siquiera nos da material para ver, o sea, ¿de qué me sirve que me digas que no tienes capacidad económica si uno no me consta, o sea, si la tienes o no la tienes, porque no sé cómo funcionan tus programas, cuántas personas reciben tus programas, con qué organizaciones de la sociedad te asocias para permitir una triangulación o un efectivo alcance de estos programas? O sea, no tengo ningún tipo de información y tú ya me estás diciendo, no, es que hay que dar tu solicitud porque la capacidad económica no me da. O sea, entonces no sé cómo está tu capacidad económica, tu solicitud, que puedo conocer o no conocer. No me sirve tampoco de mucho porque pones en esa solicitud condiciones aparte que puedo o no cumplir, condiciones que desconozco. Entonces, o sea, me parece que el tema fundamental es que no es tanto la garantía de estos derechos, sino, o sea, claro, son importantes, sino previamente no hay ni siquiera una garantía de acceso. Y creo que lo menciona en la segunda sala, así como, es que no podemos cumplir con todos los derechos y su totalidad, pero sí el acceso. Y entonces, ni el acceso me estás asegurando, ni el acceso conozco, ni siquiera, y en cuestiones fácticas de ni siquiera sé a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir, cómo voy, qué pido, qué me... O sea, no hay ese acercamiento por parte del Estado y me parece súper absurdo, o sea, la verdad lo considero muy absurdo que me pongan en la sentencia que el Estado solo debe intervenir únicamente cuando se exijan las circunstancias particulares, ¿no? O especiales. Y no las exigen, o sea, estás reconociendo que es un grupo vulnerable, que tampoco es un logro de la segunda sala, porque ese reconocimiento está desde que surgió este tipo de leyes en protección a... Entonces, me estás reconociendo que sí es un grupo vulnerable, pero a la vez me estás como, no, esta solicitud y las circunstancias no lo exigen el involucramiento del Estado. O sea, me parece sumamente absurdo este tipo de argumentos en una sentencia, porque ¿cómo no ves que el derecho que estás aplicando no coincide con la realidad que tienes? O sea, si bien el derecho busca regular esta realidad, tienes que ver que tu derecho no te está dando y no puedes venir y reducirlo a ten tu solicitud y suponer que eso es una garantía de acceso a que no, porque realmente si lo dices, le está diciendo tú, o sea, la vulneración de los derechos humanos viene de ti porque tú no estás accediendo a estos programas, no de nosotros, porque los programas ahí están. Entonces no puedes imponer esta carga, menos a un grupo vulnerable y personas que no tienen ningún apoyo en un sentido de su vida, de apoyo económico, emocional, mental, de salud, físico, o sea, nada, y decir, bueno, ahí está la carga para ti, tú buscas los programas, tú buscas dónde te presentas y a ver si hay, todavía a ver si hay lugar, ¿no? Entonces esta falta de análisis total y argumentación de, no, el Estado no puede hacer todo, o sea, está bien, el Estado no puede hacer todo, pero garantiza el acceso y cuestiones fácticas y una posibilidad real a todas las personas de que puedan ser parte de esto. O sea, creo que se ha puesto en manifiesto múltiples violaciones a derechos humanos, múltiples grupos que se ven, consecuencias que tiene este tipo de personas en esta situación. Y la solución de la Corte fue, claro, ahí está tu solicitud, no tienes nada más. Claro. Rosibel, cerramos contigo. Bueno, haciendo hincapié a todo lo que ya hemos escuchado, analizado en este debate, pues a mí se me hace muy importante de que primero tenemos que concientizar a la sociedad de que realmente es algo que no es la minoría, porque realmente son muchísimas personas las que viven en situación de calle, y también continuar con el proceso de legislación de acerca de estas leyes, mejorarlas, qué hacer, implementar programas, darle mayor difusión, concientizar pues a la sociedad de toda esta situación que está pasando y que no seamos personas que en vez de apoyarlos, los denigremos o hagamos cosas que pues realmente no favorecen a este tipo de personas. Y también yo considero que el gobierno debería destinar un dinero, un apoyo, un presupuesto para que estas personas pues
tengan de dónde sostenerse. También la realidad es que las personas en situación de calle pues no cuentan con el acceso, como antes ya mencionábamos, a internet, a una computadora, a una televisión. Yo creo que se debe buscar más allá. O sea, tú como trabajador debes buscar cómo llegarle a decir a las personas, ¿sabes qué? Existe este programa, puedes hacer uso de ello y ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, por así decirlo. Debe haber ese tipo de personas que trabajen en dichas dependencias y que pues deben de proporcionarles, ayudarles a esos tipos de personas, porque si bien es cierto, o sea, allá afuera hay muchísimas personas que pues a veces no saben ni utilizar un teléfono, no saben utilizar una computadora y menos van a reunir los requisitos. O hay unos que ni siquiera tienen documentos, ya sea que les pidan su acta de nacimiento y no tienen esos documentos para llevarlos a cabo ante la ley de asistencia social con los programas que ofrece. Pero bueno, yo considero que también debería haber una dependencia en la cual también debería de llevar a personas, trabajadores, a brindarles ese apoyo a ese tipo de sociedad, ese tipo de personas, ayudarles en este proceso, en este trance que están pasando en la situación de calle. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todas y a todos. De verdad, ha sido un maravilloso programa. Me llevaré para la semana analizando todos los argumentos que pusieron sobre la mesa. Y muchas gracias a ustedes también en casa por quedarse con nosotros. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles. Nos vemos en la próxima.